En Paraguay la mezcla es ley, un rito sencillo, un poder enorme para espantar al Caraí Octubre. ¿Por qué se llama Yopará? Yopará es una palabra guaraní que significa mezcla. En lingüística paraguaya también nombra la mezcla de guaraní y castellano. En gastronomía da nombre al guiso que mezcla maíz, locro, abati y poroto, cumandá. En el campo, Yopará también nombra el modo de plantar juntos el maíz y el poroto. Crecen en mezcla. Los diccionarios guaraní-español registran Yopará, yejea, text, mezcla, confirmando el sentido popular. ¿Cuál es la tradición del Yopará? Cada 1 de octubre, muchas familias paraguayas preparan y comparten un gran plato de Yopará para espantar al Caraí Octubre, un personaje del folclore. La tradición señala donde hay abundancia, no se queda. Esta costumbre está documentada por instituciones públicas y la prensa nacional. ¿Cómo se originó el nombre y el plato? El nombre se explica por su idea central: mezclar granos, legumbres, verduras, carnes, queso. Sobre el origen histórico del plato hay versiones complementarias. Para algunos investigadores y promotores culturales, el Yopará es la evolución del locro antiguo con carne. Más tarde, muchos hogares lo hicieron sin carne por razones de salud y economía. Otros cronistas locales apuntan a una cocina criolla, moldeada en las reducciones misioneras, donde se mezclaron técnicas e ingredientes indígenas y europeos.